sea Jesucristo. Una vez más estamos compartiendo la palabra de Dios. En esta noche estamos en Juan 3:16. El tema titulado es La salvación no se pierde porque es de Dios. Amén. Dice así, Juan 3:16: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios bendiga su palabra, hermano. Toma asiento. Bendito sea el nombre de Jesús. La salvación no se pierde. Nosotros, hermano, vemos esto claramente en las Sagradas Escrituras. Primeramente queremos aclarar algo. Cuando enseñamos nosotros que la salvación no se pierde, hay veces en la contraparte, la otra parte, nos critican muchas veces, y yo era una persona que criticaba también sin estudiar, sin, hermano, armonizar las Escrituras y buscar la correcta interpretación, o sea, haciendo la exégesis de la Escritura. Yo decía eso: si la salvación no se pierde, entonces vamos a emborracharnos, a drogarnos, a perdernos, a adulterar, a fornicar, porque la salvación no se pierde. Entonces, eso de que la salvación no se pierde es una obra del diablo. Así pensaba yo, así hablaba yo. ¿Por qué? Porque celo sin ciencia, dice la Biblia, no edifica. Sí, celo sin ciencia, dice el apóstol Pablo. O sea, tener celo de Dios sin conocimiento bíblico no edifica, no ayuda, no suma, sino resta. Entonces, está bien tener celo de Dios, está bien, hermano, tener celo de la palabra de Dios, pero tenemos que celar la palabra de Dios con argumentos bíblicos, con conocimiento de la palabra. Entonces, primeramente queremos dejar en claro, cuando nosotros enseñamos que la salvación no se pierde, no es una carta libre, no es libertad para pecar, drogarse y emborrachar, porque así lo acusaban al apóstol Pablo. Al apóstol Pablo le decían: Pablo, si tú dices que la ley ya no es ya, entonces pequemos. Tú estás promoviendo el pecado, Pablo, entonces pequemos, porque si pecamos más, habrá más gracia de Dios. Entonces, Pablo, tú estás incentivando al pueblo a que peque, entonces vamos a pecar más. El apóstol Pablo dice: de ninguna manera, porque la ley ha pasado al corazón. Gloria a Dios, hermano. Amén. O sea, ya no necesitamos pena de muerte, ¿correcto? Ya no necesitamos pena de muerte. Si pecas, te apedreamos. Si pecas, te quemamos. Si pecas, te lapidamos. Ya no necesitamos pena de muerte. Ahora dice Pablo: la ley pasó al corazón, porque la ley ahora está en el corazón por el Espíritu Santo de Dios. Entonces el apóstol Pablo, él aclara, o sea, igual, ¿no? Hay que aclarar nosotros también. No estamos fomentando el pecado como lo acusaban al apóstol Pablo. Al apóstol Pablo lo acusaban que él fomentaba el pecado. No estamos fomentando el pecado, estamos enseñando la palabra. Gloria a Dios, hermano. Lo que estamos diciendo es, como dice el apóstol Pablo, el que tiene un corazón, hermano, regenerado, el que tiene una vida regenerada, el que ha resucitado de la muerte del pecado a la vida eterna, ese aborrece el pecado. ¿Por qué? Porque es hijo de Dios. O sea, el Hijo de Dios aborrece el pecado. El Hijo de Dios se parece a Dios. Dios aborrece el pecado. El Hijo de Dios también aborrece el pecado. Nosotros queremos, hermano, separarnos del pecado kilómetros, hermano, años luz del pecado. ¿Entiendes? Eso es lo que siente un verdadero hijo de Dios. Amén, aleluya. Un falso, un hipócrita, se soba las manos y dice: qué rico es pecar, qué delicioso es pecar. Ese es el falso, ese es el hipócrita. Por eso, cuando decimos que la salvación no se pierde, no estamos diciendo pequen y no pasa nada, no. Cuando decimos que la salvación no se pierde, el verdadero hijo de Dios está agradecido a Dios, que la salvación no depende de él, sino es de Dios. Y cuando el verdadero hijo de Dios escucha eso, ama más a Dios, respeta más a Dios, considera más a Dios, estima más a Dios y repudia más al pecado. ¿Se da cuenta? Ese es el verdadero. El falso dice: como le decían al apóstol Pablo, entonces voy a pecar rico. Peco el viernes, me drogo el sábado, adultero el domingo y el lunes me arrepiento.
Ese es el hipócrita, el falso. El verdadero hijo de Dios, hermano, aborrece el pecado. Eso para dejar en claro, bendito sea Cristo, porque cuando nosotros entendemos por la palabra que la salvación no se pierde, estamos más agradecidos de Dios y nos apartamos más del pecado. Gloria a Dios, hermano. Amén, gloria a Dios. Hay que ser hijo de Dios para entender esto. Hay que ser un verdadero hijo de Dios para entender, comprender, apreciar, amar esta palabra de Dios. Gloria a Dios, hermano. Amén, Aleluya. Bendito sea el Señor. Entonces dice acá, rápidamente, dice el Señor acá, dice, todo aquel que en Él cree, toda persona, cualquier persona del planeta Tierra que cree, y cree no solamente decir yo creo, cuando dice cree acá, lo que está diciendo es que cree y es consecuente con lo que dice. O sea, si tú dices que crees, amarás a Dios, te apartas del pecado y vivirás sometido, sumiso a la Biblia, a toda la palabra de Dios. Ese es el que cree. Dice, no se pierda, mas tenga vida, vida eterna. Dice, tenga vida por algún tiempo, quizás depende de lo que hace. Tendrá vida eterna, depende, sujeto, sí, o sea, no hay condicional. Los hermanos que nos escuchan por las redes sociales, no hay condicional. Dios dice, si tú crees en mí de corazón, yo te doy vida eterna. Y la vida eterna es eterna. Gloria a Dios, hermano. Amén. O sea, Dios nos asegura la vida eterna, ¿sí o no? ¿Dios nos está asegurando la vida eterna o no? No está diciendo depende, yo te salvo, pero tu problema si pierdes la salvación. Tu problema si pierdes la salvación. Hermanos, si por nosotros fuera, todos perdemos la salvación. Si por nosotros fuera, si por ti fuera, si por mí fuera, todos perdemos la salvación cada día. Perderíamos la salvación. Dios dice, yo te doy vida eterna. Acá hay seguridad de salvación, no hay condicional, no hay condicional. Gloria a Dios, hermano. Vayamos a Juan 10:27. Hay varios textos bíblicos que fundamentan la doctrina, la salvación no se pierde. Vayamos rápidamente. Juan 10:27 es un texto que, hermanos, lo sabemos de memoria, queremos volverlo a mencionar. Dice así: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Cuando dice yo las conozco, habla de una relación íntima, de padre a hijo, de Dios a siervo. ¿Amén? Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Mis ovejas me van a seguir, van a perseverar. Y yo les doy vida, otra vez, vida eterna. Absoluto. Seguridad. Y acá reafirma, y no perecerán jamás. No perecerán jamás. ¿Quiénes? Sus ovejas. A las que le he dado vida eterna. No dice depende, quizás, vamos a ver. No dice nada, no hay condicional. ¿Qué más dice? Yo voy a eterna, y nadie las arrebatará de mí. Nadie es nadie. Nadie, allí están todos los seres creados, sean humanos, celestiales, angelicales. Hermano, nadie nos arrebatará de la mano de Cristo. Seguridad de salvación. ¿Habrá alguien más fuerte que Cristo? No creo. Después dice, mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Estamos en medio de dos manos, o estamos entre dos manos. Estamos en la mano del Padre y en la mano del Hijo, ¿ya? Y en el centro estamos nosotros. Y el Padre te dice, y el Hijo te dice, nadie te separará de mi mano, de la mano del Padre y del Hijo. Gloria a Dios, hermano. Dios. Más claro, ni el agua.
más fácil que entender que 1 más 1. 2 más 2. Más fácil es entender esto. Nadie te arrebatará de mi mano, de la mano del Padre, te doy vida eterna, no perecerá jamás. Bendito sea Cristo. Seguridad de salvación. Vayamos a Juan 17:9, más adelante. Juan 17:9 dice así: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque son tuyos. Porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y todo lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. Dice, yo ruego por ellos, por la iglesia. Está hablando, Cristo está rogando por la iglesia. Amén. Acá no está pidiendo por los perdidos, está pidiendo por la iglesia. Dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque son tuyos. Bien, hermano, Jesucristo está intercediendo por nosotros al Padre. Y está rogando por nosotros, para que el Padre nos guarde, para que el Padre nos cuide, para que mantengamos la unidad. La iglesia de Cristo es una sola. Entonces, Jesucristo le está pidiendo al Padre por la iglesia. Gracias, Cristo. Gloria a Dios, hermano. Y el Padre responde a Cristo, no responde. El Padre responde a Cristo. Amén, gloria a Dios. Y yo le aseguro que el Padre nos cuida, nos guarda, nos alienta, nos preserva. Así es, aleluya. La oración de Cristo, el Padre la responde. Gloria a Dios, hermano. A ver, vayamos a Judas 1:24, ante Apocalipsis. Rápidamente. Dice así: y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Judas capítulo 1 verso 24, tiene un solo capítulo. Gloria a Dios, hermano. 24. Amén, gloria a Dios. Dice acá: y aquel que es poderoso. ¿Dios es poderoso o no? Dios es todopoderoso, ¿no? ¿Para qué? Para guardarlo sin caída. Dios te guarda a ti. La salvación de tu alma está asegurada porque Dios es poderoso y te va a presentar sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Está hablando de salvación. Dice, Dios es poderoso para guardarte, guardar tu alma y presentarte, dice, sin mancha delante de su gloria. Allá, en la gloria de Dios. En la gloria de Dios, cuando tú llegues a la gloria de Dios, te va a presentar Cristo a ti, al Padre, y te va a presentar sin mancha. ¿Por qué sin mancha? Porque este cuerpo ya pasó, ahora estás allá en alma, y tu alma ha sido justificada, santificada por Cristo. La justicia de Cristo, la santidad de Cristo, la perfección de Cristo, Dios te lo imputó a ti. Entonces cuando Dios te ve a ti, pero ve a Cristo en ti. Y Él nos va a presentar seguridad de salvación. Se lo está diciendo a la iglesia, que Dios es poderoso para guardarte sin caída y presentarte sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Gloria a Dios, hermano. ¿Quién va a hacer esto? Nosotros mismos. Nosotros mismos vamos a esforzarnos para santificarnos, para guardarnos. No, es Dios. Él es poderoso para guardarte a ti. Él es poderoso para guardarme a mí. ¿Quién nos guarda? Él nos guarda. No, pastor, yo solo. No, tú solo no haces nada, hermano. Yo solo no hago nada. Es Dios en nosotros. Es el Espíritu Santo en nosotros. Es Dios que nos guarda. Bendito sea Cristo. Y Él nos va a presentar. Esto está clarísimo, hermano. Vayamos a, bendito sea Cristo, Romanos 8:35. Más atrás. Romanos 8:35. Dice así la bendita palabra de Dios. Dice así:
¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿Hambre? ¿Desnudez? ¿Peligro? ¿Espada? ¿Muerte? ¿Te mato, te mato? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores. Gloria a Dios, hermano. Somos más que vencedores. Dice, por medio de aquel que nos amó. ¿Quién nos amó? Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni demonios, ni el diablo, ni lo presente, ni lo porvenir, nada, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada. Qué tremendo, hermano. Nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo, Señor, Cristo Jesús, Señor nuestro. Seguridad de salvación. Gloria a Dios, hermano. Pierdes tu salvación, ¿eh? Pierdes tu salvación. ¿Qué dice acá? Nadie nos podrá separar del amor de Dios. Nadie. Nadie nos podrá separar del amor de Dios. ¿Qué dicen algunos otros hermanos? Que pierdes tu salvación. Cuando uno vive pensando que puede perder su salvación, inmediatamente no hay gozo ahí, ¿no? Ahí no hay gozo, porque tu salvación no es segura. Tú eres consciente que cualquier día pierdes tu salvación y te puedes ir al infierno. Ahí no hay gozo. Ahí se está en expectativa. Perderé, caeré, perderé, no perderé. Ahí está. Hermano, en esa vida no hay gozo. A mí me decían, en el mensaje, cuando predicaban, decían, si esta noche viene Cristo, te quedas. Porque quizás esta noche has discutido con tu esposa y no se han reconciliado. Viene Cristo, te quedas. Así nos enseñaban. Así nos decían. Y vivíamos atormentados con esto. Si has discutido con tu hermano y no se reconcilian, viene Cristo, te quedas. Si este día no has orado, viene Cristo, te quedas. Si este día has hecho algo incorrecto, te quedas. Hermano, vivíamos atormentados. ¿Cuántas veces hemos dormido pensando, Dios mío, no vengas, si vienes, ya fui? ¿Es la verdad o no es la verdad? ¿Pero qué dice la palabra de Dios? Nada nos separará del amor de Dios. Él es poderoso para guardarnos sin caída. Gloria a Dios, hermano. Es la verdad. Pero pastor, ¿y qué pasa con el pecado? El cristiano cuando peca se siente mal y se arrepiente. Y Dios lo perdona, pero lo va a castigar como un padre castiga a su hijo. Punto. Se acabó. Esa es la verdad. ¿Un cristiano peca? Sí. Nadie está libre del pecado. No peca con la mente, con el pensamiento. Ves una mujer y la codicias por un segundo, es pecado. Pastor, pero un segundo no es nada, pero a Dios le apesta. Si ves a una mujer y la codicias medio segundo, ya pues pastor, ya es el fanatismo. No, sea medio segundo, un cuarto de segundo, un átomo de segundo, a Dios le apeste el pecado. Eso lo dijo Cristo. El que se enoja con su hermano ya pecó ya. Uno peca con la mente, con los sentimientos. Por ahí ya todos caemos como moscas, hermano. Caemos todos. Pudiendo hacer lo bueno y no lo haces es pecado. Ya ahí caen otros millones más. ¿Quién dirá yo soy impecable? ¿Quién se pondrá de pie y dirá, pastor, yo soy impecable? No seas
hipócrita o falto de entendimiento, pecas. Por eso dice la Biblia, el que dice que no peca, le habla a la iglesia, Juan le habla a la iglesia, el que dice que no peca es mentiroso y la verdad no está en él. Gloria a Dios, hermano. ¿Qué tiene que hacer el cristiano? Arrepentirse, apartarse y recibir la disciplina de Dios. Gloria a Dios, hermano. Amén. Bendito sea Cristo. Entonces, miren, estamos viendo estos textos. Romanos, hemos visto Romanos, clarísimo, hermano. Nada nos separa del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Hebreos 7:25, rápidamente, el reloj está que me persigue, hermano. Hebreos 7:25. Ese texto también lo sabemos de memoria. Hebreos 7:25. Dice así. Por lo cual puede. Dice así, por lo cual puede también salvar. Está hablando de Jesucristo, el sacrificio de Cristo. Por lo cual puede también salvar la alma, la vida, perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Gloria a Dios. Amén. El sacrificio de Cristo salva perpetuamente. No hay, hermano, acá condición, no hay condicional. Esto es absoluto. Dios te salva, pero si haces esto. Dios te salva, pero si haces lo otro. No. Dios te salva y punto. Dios te salva perpetuamente y añade que Cristo en el cielo es nuestro intercesor. Seguros, hermano. ¿Se da cuenta? Por eso tenemos que estudiar estos textos. No podemos nosotros, hermanos, ignorar esta escritura. Vayamos rápidamente, 1 de Pedro 1:5. 1 de Pedro 1:5. Dice así. Dice así. Que son guardados por tu poder, por tu fuerza, por tu capacidad, por tus oraciones, por tus ayunos. ¿Así dice? No. Que son guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. ¿Quién nos guarda? Dios. Que son guardados por el poder de Dios mediante la fe. Por más que ores, ayunes, vigiles, hermano, leas la Biblia y hagas ayunos en seco, si Dios no te guarda, no pasa nada. Si Dios no nos guarda, no hacemos nada. No hacemos nada. Tiene que intervenir el poder de Dios para salvación. Seguridad de salvación. Nosotros no nos guardamos, Dios nos guarda a nosotros. Vayamos estamos Filipenses 1:6, a ver, más atrás. Filipenses 1:6, dice así: estando persuadido de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es tremendo. Tienes que estar convencido de esto. Dice Dios, convéncete, tu mente tiene que estar convencido de esto. ¿De qué? De que el que comenzó en ustedes la obra, el que te salvó desde el primer día de tu salvación, ¿ya? Dice, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Quién lo va a hacer? Dios. Dios lo va a hacer. ¿Se da cuenta? No somos nosotros, es Dios. Es Dios. Él va a perfeccionar la obra hasta que venga Jesucristo. Bendito sea Cristo. Y Dios es el experto en perfeccionar la obra. Aunque hayan cristianos, hermano, que están andando en la carne, Dios, de todas maneras,
quiera o no quiera, la ovejita saltarina, la ovejita que siempre se duerme por acá, por allá, la ovejita que siempre se sale, ¿ya? Dios sabe cómo perfeccionar la obra en sus hijos. Si hay un hijo que es dolor de cabeza, por así decirlo, o una hija, ¿qué hace Dios? Facilito, lo disciplino, listo. Va a llorar y gritar, y ahí va a crecer un poco más. Su vida espiritual crecerá un poco más. Gloria a Dios, hermano. Y en lo que estamos bien delante de Dios, Dios ¿cómo nos hace crecer más? Por medio de las pruebas. Gloria a Dios, hermano. Y también vamos a clamar, y también vamos a crecer un poquito más, un poco más, un poco más. Querramos o no, creceremos más. Y los que nunca crecen, pastor, los que nunca crecen nunca fue un hijo de Dios, nunca fueron hijos de Dios, por favor. Los que nunca crecen jamás fueron hijos de Dios. Porque el hijo de Dios crecerá, siquiera 1 centímetro, por así decirlo, 5 milímetros, 2 milímetros, 1 metro, 1 kilómetro, el hijo va a crecer, algo crecerá. El que nunca crece, eso habla que no es hijo de Dios. Por los frutos los vas a conocer. Por eso, cuando dice que Dios va a perfeccionar la obra, Él lo va a hacer. Él lo va a hacer en su hijo, Sea un hijo que esté andando bien, que esté andando un poco mal, Él lo va a hacer. Bendito sea Jesucristo. Entonces vayamos también Romanos 5.1. A ver, leímos Romanos 5.1, pues, vamos a ver. Bendito sea Jesucristo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios, hermano. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Ante Dios nosotros, delante de Dios estamos en paz. Ya la condenación eterna ya no es nuestro problema. Porque Cristo hizo la paz. Él es nuestra paz. Cristo cobró el castigo que nos iba a caer a nosotros. Sobre Cristo cayó la ira del Padre. Por eso nosotros ahora estamos en paz. En paz. Gloria a Dios, hermano. Seguridad de salvación. Este es Romanos 5.1, ¿correcto? Romanos 5.1, ya. Juan 5.24. El Evangelio, Juan 5.24. Gloria al Señor. Dice así. De cierto les digo. ¿Ya? De cierto está repitiendo. Cuando Cristo repite es algo contundente. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Tiene vida eterna. Y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Mas ha pasado de muerte a vida. Gloria a Dios, hermano. Listo. Otra vez Cristo está hablando absolutamente. No hay acá condicional que se pierda la oveja. De cierto se lo digo, el que cree en mi palabra y cree que me vio, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ya no hay condenación. Por eso Romanos 8 dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ninguno es ninguno. Pero pastor, ¿el cristiano no peca en la tierra? Sí, pero ¿por qué dice que ninguna? Ninguna condenación, hermano, delante del Padre para salvación. En esta tierra, cuando el cristiano peca, lo volvemos a decir, lo volvemos a repetir, Dios lo va a disciplinar acá como un padre disciplina a su hijo. En el cielo ya no, pues. En el cielo todos somos perfectos. Gloria a Dios. Entonces, vayamos rápidamente. Juan 14:17. El Evangelio San Juan 14:17. Dice así.
El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros. Y Él estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. No los voy a dejar huérfanos. El Espíritu Santo está en ustedes y morará en ustedes. El Espíritu Santo entrará a su cuerpo de carne y hueso. No los voy a dejar, no los voy a abandonar. Absoluto. Seguridad. No dice, bueno, si alguien se me escapa, o si alguien hace... No, esto es absoluto. No los voy a dejar huérfanos. El Espíritu Santo morará en ustedes. Juan 14:3. Me parece, a ver. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Ya? Ustedes van a estar donde yo estoy. Ustedes van a estar donde yo estoy. Se los está diciendo a su iglesia, hermano. A la iglesia de Cristo. Promesa, palabra. Dios cumple su palabra. Segunda de Timoteo 1:12. Timoteo, segunda carta a Timoteo 1:12. Dice así, 1:12. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. ¿Ah? Tremendo. Seguridad. El apóstol Pablo está seguro. El apóstol Pablo no dice, bueno, yo no me puedo confiar porque quizás me debilito y pierdo mi salvación. Por eso, cuidado con perder su salvación, ya, manténganse firmes. Eso no dice el apóstol Pablo. Eso no está diciendo acá. ¿Qué está diciendo? Por lo cual asimismo padezco, ya, paso mis pruebas. Esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso. Yo soy poderoso, hermano, yo soy poderoso. ¿Para qué? Para guardar mi depósito, mi salvación para aquel día. Gloria a Dios. ¿Está seguro, Pablo, o está dudando? Está seguro, hermano. Pregúntale a un cristiano, ¿tú estás seguro que no vas a perder tu salvación? Bueno, humana, bueno, puede ser, ¿no? Porque no te aseguro, varón, no te aseguro. No, Pablo dice, yo estoy seguro que Dios es poderoso para guardarme, para guardar mi alma, guardar mi salvación. Esto es seguridad de salvación. Vayamos a Romanos 8:1. Romanos 8:1 dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, ¿correcto? Ninguna condenación, eso es absoluto, ya no hay condenación eterna, no hay condenación eterna. Acá sí vamos a ser disciplinados, pero cuando pasemos a la gloria de Dios, no hay condenación eterna, sino hay, ¿qué cosa? Vida eterna. Romanos 8:1, ninguna condenación hay, ninguna. Vayamos a Hebreos 10:14. Hebreos 10:14, seguridad de salvación. Dice así. Hebreos 10:14 dice, porque con una sola ofrenda, Jesucristo, una sola vez fue ofrecido en holocausto. Dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Gloria a Dios, hermano. Los textos son maravillosos, márquenlo, hermano. Dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos delante de Dios, por Cristo,
para siempre, esto también márquelo, para siempre, a los santificados, a los apartados. Santificado significa apartado, consagrado, separado para Dios. ¿Correcto? Esto es seguridad de salvación, hermano. Esto es seguridad de salvación. Dice, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos. Gloria a Dios, hermano. El pacto en su sangre, en su carne. Cristo fue sacrificado para vida eterna, perpetuamente, para siempre. ¿Para quiénes? Para los santificados, para la iglesia, los apartados. Seguridad de salvación. Seguridad de salvación. Ya vayamos a ver Romanos, ya, Hebreos 10:39. Hebreos 10:39 dice acá, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Cristo preserva nuestras almas. No nos perdemos, no caemos en perdición. Nuestra alma no se va a perder. Clarísimo. Nosotros no somos los que retroceden para perdición. O sea, no hay perdición del alma, sino que tienen fe, la fe que Dios nos ha regalado, para preservación del alma. Seguridad de salvación. Hechos 1:8. Hechos 1:8. Seguridad de salvación. Hechos 1:8. Hechos 1:8. Dice así: pero recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Dice, ustedes van a recibir al Espíritu Santo. ¿Qué es el Espíritu Santo? Es el Todopoderoso. Vamos a recibir al Espíritu Santo. El día que una persona se arrepiente de su pecado y recibe a Cristo, recibe el Espíritu Santo. Dice, con el Espíritu Santo en tu cuerpo de carne y hueso, vas a tener la capacidad de ser testigo, pero en la traducción original es mártir. Vas a tener la capacidad de ser mártir para morir por tu fe en Cristo. Vas a tener la capacidad de dar literalmente de dar tu vida. Mi hermano, Dios, el Espíritu Santo, nos va a capacitar hasta para dar nuestras vidas por Dios. Es el Espíritu Santo, no es nuestra fuerza de voluntad. Es el mismo Dios que nos capacita para enfrentarnos a la muerte. Por eso, nada nos podrá separar del amor de Dios, ni la muerte, ni el peligro, ni los demonios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos da el poder para enfrentarnos hasta la misma muerte. Jesucristo dice, y recibirán al Espíritu Santo y tendrán la capacidad de ser mártires. Hasta eso, hermano. Gloria a Dios, hermano. Entonces, esto es también seguridad de salvación. Bendito sea Cristo. Vayamos 1 Corintios 1:7-8. 1 Corintios 1:7. A ver, vamos a ver. Alabado sea el Señor. 1 Corintios dice así: de tal manera que no nos falte ningún don, esperando la manifestación del Señor Jesucristo. Ustedes están esperando que venga Cristo ya, el cual también los confirmará hasta el fin. Ya ve, Dios los va a confirmar hasta el fin, para que sean irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo. Dios es fiel. Si Dios te asegura que Él, hermano, te va a confirmar hasta el fin, ¿le creemos a Dios o no le creemos? Sí. Amén. Hay que creer a Dios, por hermano. Amén, gloria a Dios. Acá dice la palabra, este es un mensaje para la iglesia. Dios te va a confirmar. Él los confirmará. Solamente están esperando a Cristo. Y Él los confirma hasta el fin.
para que sean irreprensibles en el día. ¿Quién te hace irreprensible en ese día? Cristo. Cuando tu alma salga de tu cuerpo y se presenta ante Dios, Cristo va a presentar su sangre. Va a decir: yo derramé mi sangre por mi hijo, por esta mi hija. Él nos va a confirmar en ese día. Él lo va a hacer, Él nos va a confirmar. ¿Hay que creer la palabra, hermano? Así es, aleluya. Uy, pierdes tu salvación. Yo no sé, pierde. Esta noche viene Cristo, te vas al infierno. No, yo no creo eso, hermano. Yo no creo eso. Yo creo lo que dice la Biblia. Ahora, hay textos que aparentan decir eso. Hay textos que aparentan decir eso, pero cuando nosotros hacemos el exégesis, y hermano, y empezamos a ver el contexto y vemos todo el libro, nos damos cuenta que no quiere decir lo que aparenta decir. Vamos a estudiar esos textos también. Dice acá, primero ya. Entonces tenemos que creer lo que dice la palabra de Dios, hermano. Mire, estos son algunos textos que nos hablan de seguridad y salvación. Hay más, pero estos son algunos textos. ¿Correcto? Ahora, ¿cuáles son los textos que aparecen, que aparentemente dicen que se pierde la salvación? Hay algunos textos que aparentemente parece que dicen que pierdes tu salvación. Por ejemplo, el texto que más me citan algunos hermanos y pastores, me dicen: pero si la Biblia dice, cuida tu salvación con temor y temblor. ¿Lo dice o no lo dice? Cuida tu salvación con temor y temblor. Yo le digo, no lo dice. No dice eso. Eso es lo que te han enseñado. Tu pastor te ha dicho, cuida tu salvación, que la Biblia dice, cuida tu salvación, ¿correcto? Eso te ha enseñado tu pastor, ¿correcto? Sí, me dice, ya, eso es falso. Eso es falso. No dice cuida. No dice cuida. Dice ocúpate. Ocúpate de tu salvación. ¿Se da cuenta? Cuando cambian la palabra, ya empiezan ya a cambiar la doctrina. Pues. Cuidar es una cosa que puedes perder, ocuparte es otra cosa, es diferente. Yo le digo al hermano Luis, hermano Lucho, hermano Alberto, ocúpate en tu trabajo. ¿Qué le estoy diciendo? Que se dedique a ese trabajo. Hermano Jesús, ocúpate de tu trabajo. Cada uno tiene un trabajo diferente. Algunos son carpinteros, albañiles, a otros son, hermano, carpintería, melamine, otros son, hermano, o sea, diferentes oficios. Ocúpate en eso. Ocúpate en eso. Así es. Si tú eres albañil, no te metas a carpintería, ocúpate en tu albañilería. Si tú eres carpintero, no te metas a cerrajería, ocúpate en tu área. ¿Qué está diciendo? Ocúpate en tu salvación. ¿Qué está diciendo? Que tienes que dedicarte a lo que tú eres. ¿Tú eres salvo, sí o no? Ya, entonces ocúpate esa vida de ser salvo. Ocúpate a tu vida, a tu estado de que tú eres un salvo. ¿Qué vas a hacer? Consagra tu vida. Lee la Biblia, cántale a Dios, congrega, sirve a Dios. Da buen testimonio. Predica la palabra, busca a los descarriados. ¿Qué estás haciendo? Ocupándote en tu salvación. Aleluya. No dice cuida. Por eso nosotros le decimos a los pastores, por favor, no engañen a los hermanos, o ya dejen la ignorancia y vean bien la Biblia. Pues cualquier Biblia, Reina Valera dice lo mismo. Ocúpate. No dice, cuando los hermanos me dicen a mí, cuida, hermano, yo ya estoy cansado ya. Abre la Biblia, abre la Biblia, busca y ¿qué dice? ¿Dice cuida? No, ocúpate. Listo, se acabó, hermano. A buen entender pocas palabras. ¿Se da cuenta? Parece, pero cuando tú lees bien la Biblia, no es lo que se dice. Ahora, pero pastor, el apóstol Pablo dice, el que cree estar firme, mire que no caiga. Gloria a Dios, hermano.
Amén, gloria a Dios. ¿Lo han leído o no? El apóstol Pablo dice, el que cree estar firme, mire que no caiga. Y ahí rápidamente, algunos pastores dicen, ya ves, ahí está, caes, pierdes tu salvación. Así dice que pierdes tu salvación. No pongamos palabras en la Biblia que no están. No pongamos palabras en la Biblia que no están. No dice, el que piensa estar firme, mire que no caiga porque pierde la salvación. Eso no dice. Lo que el apóstol Pablo está diciendo ahí, leyendo la parte de arriba, por eso hay que leer el contexto. ¿Ya? Le dice, iglesia de Corintios, ¿ustedes no saben lo que le pasó al pueblo judío en el desierto? ¿Saben lo que pasó con ellos? Ellos vieron la gloria de Dios. Ellos vieron 10 plagas. Ellos vieron que el mar se abrió en 2 pedazos. Ellos cruzaron, hermano. Está diciendo, el pueblo judío vio la gloria de Dios. En la noche una columna de fuego los seguía, y en el día una columna de nube. Ellos vieron la gloria de Dios. Ellos sabían que Dios era real, que Dios existía. Pero así cayeron en fornicación, cayeron en idolatría, y cayeron en murmuración y en otros pecados más. Y dice el apóstol Pablo, por eso les escribo esto, para ustedes, ¿correcto? Para que no caigan en los pecados que cayeron ellos. ¿En qué pecados cayeron? Fornicación, idolatría, murmuración. Entonces el apóstol Pablo ahí dice, por eso el que esté firme, mire que no caiga. ¿Que no caiga en qué? En los pecados que cayeron ellos: idolatría, murmuración y fornicación. Esa es la correcta interpretación. Esa es hacer la exégesis. Ver el contexto, investigar qué pasó, y Pablo mismo te lo dice. Cuando dice, el que esté firme, mire que no caiga, no está diciendo que va a perder la salvación, que no caigas en los pecados de fornicación, idolatría y murmuración que cayeron los judíos en el desierto. Esa es la correcta interpretación. Así que no es lo que parece y enseñan muchas personas. Pastor, pero también el apóstol Pablo dice que puedo ser eliminado, pastor. El apóstol Pablo dice, puedo ser eliminado. Y pierde la salvación. Ya, a ver, dice ahí el apóstol Pablo que puede ser eliminado y pierde la salvación. ¿Eso es lo que dice? No lo dice. Por eso no pongamos palabras en la Biblia que no están. Hay que hacer exégesis. ¿Qué dice la parte de arriba? Al apóstol Pablo lo están acusando de que él no es apóstol. Le están diciendo, el apóstol Pablo no es apóstol, no es pastor, no es siervo de Dios. Lo están acusando. Lo están acusando al apóstol Pablo que anda detrás de las mujeres y que tiene vida oculta de adulterio, de fornicación. Eso es lo que le están acusando al apóstol Pablo, que es fornicario y que no es pastor y que está detrás de la plata. Entonces, el apóstol Pablo por eso dice esto: yo siendo heraldo, yo siendo un predicador, un expositor, yo siendo heraldo, si no trabajo bien, si no me disciplino como un atleta se disciplina, si no pongo mis ojos en Cristo, dice, yo siendo heraldo puedo ser eliminado del apostolado, según el contexto, porque ellos están diciendo no es apóstol, no es pastor, no es apóstol, no es pastor. Le está diciendo, mire, si yo no trabajo bien, yo puedo ser eliminado, no de la salvación, del apostolado, porque el tema ¿es apóstol o no es apóstol? ¿Es pastor o no es pastor? Ese es el punto de discusión. ¿Cuál es el tema principal? Que Pablo no es pastor, que Pablo no es apóstol, que Pablo es fornicario, que Pablo no para entrar a las mujeres. Pablo dice, si es verdad eso, yo puedo ser eliminado del apostolado, no de la salvación, hermano. Es una barbaridad. Por eso el contexto lo explica. Ya hay varios textos, otros textos también que dicen, por ejemplo, dice que nosotros tenemos que, en el libro de Hebreo dice, tenemos que
nosotros descuidamos esta salvación tan grande, ¿correcto? Si nosotros descuidamos esta salvación tan grande, ya no queda nada que hacer. Y ahí, pastor, ahí dice, si tú descuidas tu salvación, ya no queda nada que hacer. Ya, y lo vamos a lo mismo. ¿Qué dice el contexto? El contexto lo explica todo. Si tú agarras un texto y lo arrancas y le das lo que tú piensas, entonces estás haciendo algo que se llama ser irresponsable. Hay que ver el contexto. Cuando dice, si nosotros descuidamos esta salvación tan grande, no quiere decir que estas personas son hijos de Dios. El autor de Hebreos se lo está diciendo a los hebreos pecadores, a los hebreos que seguían ofreciendo sacrificios y no reconocían a Cristo como Señor y Salvador. La carta de Hebreos va a los hebreos incrédulos para concientizarlos. Y el apóstol Pablo empieza el capítulo 1 hablando de Cristo. Cristo creó el mundo, Cristo creó el planeta Tierra, Cristo es la misma imagen, el mismo Dios, es el mismo Dios, la misma sustancia. O sea que el apóstol Pablo está diciendo, Jesucristo es Dios, Él es Salvador, Él vino a salvarnos. Ahora, en el capítulo 2 dice, si tú no haces caso a todo lo que te he hablado de Cristo, si tú no haces caso, si tú no atiendes, si tú no cuidas este mensaje que te ha hablado de Cristo, que Cristo es Dios Salvador, estás descuidando el mensaje que te puede salvar. Estás descuidando el mensaje que te puede salvar. ¿Cuál es el mensaje? Que Jesucristo es Dios y Jesucristo es Salvador. Esa es la correcta interpretación. El que descuide el mensaje de salvación, ya no hay remedio. Por ejemplo, hemos hecho una campaña acá en la Plaza Cívica Independencia, ¿correcto? Hemos predicado el mensaje de salvación. Ya, los que han descuidado ese mensaje, los que no recibieron ese mensaje, no hay solución, remedio para ellos, porque han despreciado el mensaje de salvación. Los que recibieron el mensaje, hermano, llegaron a ser hijos de Dios. Entonces, por eso no quiere decir que un cristiano puede perder su salvación. Se lo está diciendo a hebreos incrédulos que no reconocían a Cristo como Señor y Salvador. Gloria a Dios, hermano. Bendito sea Cristo. Bueno, hay otro texto que dice también que horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo si nosotros pecamos voluntariamente, dicen. Si pecamos voluntariamente, o sea, él lo dice así, en una manera retórica de hablar. Nosotros también decimos lo mismo, ¿no? Pero o sea, nosotros decimos un mensaje así: reconozcamos nuestros pecados. Varón, hay que arrepentirnos. Entrégale tu vida a Cristo. No quiere decir que yo recién me voy a arrepentir, yo soy salvo ya. Sino que lo hago así, ¿para qué? Para ganarme su confianza, para identificarme con Él. Es un estilo de prédica. Pues Hebreos es una prédica escrita. Hebreos no es una carta, es una prédica escrita. El apóstol Pablo dice: horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo, porque el que peca voluntariamente y tiene por inmunda la sangre de Cristo, ya no hay remedio, ya no hay perdón, ya no hay sino una horrenda expectación de fuego. Ya ve, pastor, ahí está, se pierde la salvación, se pierde. Un momento, hay que hacerle exégesis. ¿A quién se lo está diciendo? A los hebreos incrédulos. ¿Por qué? ¿De qué pecado está hablando el apóstol Pablo hoy? Ya terminamos, hermano. ¿De qué pecado está hablando el apóstol Pablo hoy? ¿De adulterio? ¿De borrachera? ¿De brujería? Dice, si pecamos voluntariamente, ¿de qué pecado está hablando? Ahí lo dice. El que tiene por inmunda la sangre de Cristo. O sea, ¿de qué pecado está hablando? Está hablando del pecado de que estos hebreos no reconocían la sangre de Cristo, que era eficaz para salvarlos. Ellos estaban diciendo: Cristo, que murió en la cruz, su sangre, su sacrificio, no me salva. Y voy a seguir matando ovejas, voy a seguir matando vaquitas, voy a seguir matando carneritos. Por eso dice: si tú tienes por inmunda la sangre de Cristo y valoras más la sangre de la vaca, del toro y del carnero,
ya no hay perdón para ti, porque estás despreciando al único sacrificio, la única sangre que te salva. Gloria a Dios, hermano. Aleluya. Y horrenda cosa es caer, o sea, ese pueblo dice, es como un fuego consumidor, ¿no? El fuego te va a devorar. Habla así, lo personifica el fuego. Ahí no le está diciendo a los cristianos, no le está hablando a los cristianos, le está hablando a los hebreos que no reconocían que el sacrificio de Cristo era salvador. Gloria a Dios, hermano. Entonces, mira, hasta acá nomás hemos visto algunos textos que nos hablan de seguridad de salvación y unos textos que aparentan decir que se pierde, pero haciéndole el exégesis nos damos cuenta que no quiere decir eso. Gloria a Dios, hermano. Por eso tenemos que estar nosotros confiados, como Pablo dice, convencido que Dios es poderoso para guardarme hasta aquel día que venga Cristo, me encuentre con Cristo. Gloria a Dios, hermano. Nos ponemos a pie, bendito sea Jesucristo. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra, los hermanos que nos ven. Padre Santo, bendice a cada vida que nos ve por las redes sociales, Señor. Que esta palabra entre a su mente, a su corazón y ponga paz, Señor. Y los pecadores que se arrepientan, que te reciban como Señor y Salvador, sálvalos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Cantemos el coro, hermano, que dice, adoraré. Amén.